Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Siempre cuando empiezo una actividad de este tipo, estoy viendo quiénes están conectados y bueno, pues también para que sirva de información a nuestro conferencista. Normalmente invitamos a todos los profesores del posgrado, a los estudiantes y a los egresados. Y digamos que sí tenemos una representación tanto de profesores, que seguramente algunos más se van a ir conectando, como de estudiantes, de los que están en este momento en alguno de nuestros programas, ya sea la maestría o el doctorado, y también algunos egresados. Entonces, bueno, les informo a todos, como es habitual, que estamos grabando la sesión, que además después se va a subir a YouTube. Van a tener la posibilidad de disponer de ese material. Cualquiera de ustedes puede darle acceso a alguien que esté pidiendo entrar. Entonces les pido por favor que me ayuden con eso. Cualquiera que esté pidiendo entrar a la sala, por favor, le dan acceso. Voy a presentar a nuestro conferencista de hoy, a quien por supuesto agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Un día que estaba de visita por acá en la escuela, en uno de los laboratorios del posgrado, estuvimos conversando y hablamos del seminario y aceptó nuestra invitación. El doctor Roberto Vázquez Arreguín es licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo la maestría y el doctorado en ciencia aplicada a tecnología avanzada en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, el CICATA, del Instituto Politécnico Nacional. Realizó un postdoctorado en nanomateriales en el CINVESTAF, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Poli. Actualmente es profesora en la Escuela Superior de Cómputo, la ESCOM, también del Poli, desde 2008 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus áreas de interés incluyen ciencia de materiales cerámicos, semiconductores, luminiscentes y conductores transparentes, sintetizados por diferentes técnicas como rocío pirolítico ultrasónico, solvotermal, CVD principalmente. Y bueno, la conferencia que nos va a presentar hoy, de hecho ya está ahí en pantalla, síntesis, en el documento que yo circulé decía elaboración y caracterización, pero bueno, aquí dice síntesis, que sí, por supuesto lo mismo. Sí, por supuesto, síntesis y caracterización óptica, estructural y eléctrica, digamos que es mucho más específica y detallada el título que estamos viendo. Afortunadamente vamos a aprender muchísimo de películas delgadas de óxido de estaño, especialmente impurificadas con flúor y antimonio, depositadas por la técnica de rocío pirolítico ultrasónico. Roberto, una vez más, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y pues te dejo micrófono y pantalla para que nos hagas tu presentación. Muchas gracias, doctor Lazo. También es un gusto para mí. Y bueno, sí, vamos a comenzar con esto. Espero que sí les sea de ayuda todo esto, de lo que vamos a aprender. Y bueno, esta presentación pues tiene estas divisiones: introducción, antecedentes, justificación, objetivos, procedimiento experimental, caracterización y conclusiones. Bien, las películas conductoras transparentes ya llevan mucho tiempo, ¿no? De que se conocen. Alrededor de 1907 son los primeros reportes. De las más estudiadas, pues está el óxido de estaño, tenemos también el óxido de cadmio, óxido de zinc y el óxido de estaño con indio, que son de los más usados. Estos materiales transparentes, pues ahorita son muy comunes. Todos los que ocupamos celular, pues la cubierta de arriba, la que le permite que el dispositivo sea touch, precisamente tienen una película de este tipo. Entonces, se ha depositado por muchos tipos, muchas técnicas, entre ellas la evaporación, el sputtering, el CVD, el rocío pirolítico es el que yo estoy utilizando, y el sol gel. Las aplicaciones más comunes son cubiertas antirreflejantes, resistores, cubiertas reflejantes a calor, porque en particular, este óxido de estaño tiene esta peculiaridad que refleja el infrarrojo. También tenemos sensores de gas y electrodos para cristal líquido, que es en lo que más se ocupa actualmente.
Y bueno, desde 1960 es cuando el óxido de estaño ha tenido pues, un auge en este sentido y se ha investigado, hay muchísimos artículos al respecto, muchos, muchos. Y bueno, han establecido condiciones óptimas de depósito, dopado, sin dopar, y bueno, se han obtenido estructuras principalmente policristalinas con estructuras tetragonal tipo rutilo. El ancho de banda más o menos anda entre 3.87 a 4.3 electronvolts. Y la transmitancia, pues es alrededor del 80%, ¿no? Y la resistividad, eh, para las que son conductoras, del orden de 10 a la menos 3 ohms por centímetro. Aquí tengo otras características, que es el índice de refracción que tiene entre 1.8 y 2. La dureza, esta es una de las cosas muy interesantes, es que es muy, muy alta. En la escala de Mohs estamos entre el 7 y 8, eso depende del tipo de material fuente y del método de depósito. Es muy estable al exterior, inclusive ataques químicos, es muy, muy estable. Y una de las cosas importantes también es que se pega muy, muy bien al vidrio. Y bueno, aquí son una de las técnicas que son por las cuales ha sido depositado. eh, y lo más interesante, los precursores, ¿no? Que se han usado para hacer este material, pues es el dicloruro de estaño, el tetracloruro de estaño, y todos estos, que dependiendo del tipo de técnica, es el que se ha utilizado. Entonces, con todo esto, pues bueno, lo que queremos es precisamente tener una capa transparente de óxido de estaño, pero que no recurra al uso de indio, porque bueno, antes era muy común esto, el saber lo que el indio es escaso. Aparte de que es escaso, pues probablemente es muy caro, y aparte, la forma de depositarlo requiere, pues, materiales muy contaminantes. Entonces, estos han logrado una resistividad del orden de 10 a la menos 4 por centímetro. El band gap está por el orden de los 3 y los espesores de 100 nanómetros, transmitancias visible del 90% y la resistencia de hoja de 10 ohms por cuadro. Entonces, buscamos que sean materiales con el cual hacer este óxido de estaño, que sean materiales fuente baratos, que sean abundantes y no tóxicos, ¿ok? Y que se puedan aplicar a grandes áreas y las tasas de depósito alto. Esto porque, bueno, la característica que tienen este material de ser, reflejar el infrarrojo, pues la idea es que se utilice en ventanas. Entonces los vidrios de las ventanas son grandes y algo que tiene el rocío pirolítico es que se puede escalar a nivel industrial de manera inmediata, ¿no? Por ejemplo, los de vidrio plano que están ahí en el norte de la ciudad, tienen el vidrio flotado, tienen son secciones de 2 metros de ancho por 6 metros de largo. Entonces, y tienen ahí, se puede, de hecho, se han hecho algunas cosas con ellos, no precisamente de óxido de estaño, pero de otros materiales, con el cual mientras va transportándose el vidrio, se le pueden ir depositando películas de diferentes materiales. Entonces, nuestro objetivo es precisamente esto, buscar un material que el óxido de estaño lo podamos depositar por medio de la técnica de rocío pirolítico. Además de eso, pues buscar que sean materiales orgánicos con el que se esté materiales fuente, y buscamos impurificarlo con antimonio y con flúor. Esto para que mejorar la transparencia y la conductividad, ¿ok? Y bueno, pues vamos a hacer un estudio de ver qué tal, qué es lo que estamos obteniendo, y de ahí, pues, obtener las mejores condiciones para obtener el material que finalmente buscamos, que se parezca mucho al óxido de estaño que lleva indio. Entonces, pues aquí lo que vamos a usar es la técnica de rocío pirolítico, como les decía. Como material fuente vamos a utilizar el acetilacetonato de estaño. Este material, todos los que tienen digamos, raíz, los acetilacetonatos, cuando se depositan, al menos por rocío pirolítico, tienden a generar películas muy compactas y planas. Entonces, por eso escogimos este material con esta técnica. Y bueno, para el, este, hicimos algunas otras pruebas con este cloruro, pero no fue tan bueno. Entonces, practicamos varias molaridades porque, debo decir esto, en toda la literatura que buscamos,
no encontramos que se hubiera hecho el óxido de estaño utilizando rocío pirolítico y acetilacetonato de estaño. Entonces tuvimos que empezar desde cero buscando qué molaridad era la más adecuada y después posteriormente a buscar el impurificarlos con flúor y antimonio. Las temperaturas, pues establecimos 4, que son las más o menos las más representativas para de sintetizar materiales con acetilacetonatos. Entonces escogimos estas 4 temperaturas de trabajos previos con otros materiales. El trato, pues elegimos vidrio porque es el que queremos, el que nos interesa que quede adherido y ver el comportamiento. Ocupamos agua deionizada como parte del arrastre y pues en principio tiempos de 5 minutos para lograr un espesor más o menos adecuado. Bueno, aquí del orden de los 100 nanómetros. Perdón. Aquí está la cámara de rocío pirolítico. Este es en lo que la compone. Tenemos aquí el gas de arrastre y establecemos los flujos que se requieren para cada uno. En este envase, perdón, tenemos la sal disuelta en dimetilformamida. Aquí tenemos agua deionizada. ¿Okay? Entonces pasa el gas de arrastre por estos tubos y luego se unen aquí y esto aquí es llevado hasta una boquilla y aquí está el sustrato donde es calentado previamente por un baño de estaño. ¿Okay? Y aquí tenemos, bueno, el extractor. Lo primero que hicimos fue buscar a ver si realmente teníamos óxido de estaño. Entonces, el que le llamamos intrínseco. Entonces, practicamos con una molaridad de 0.025, porque, bueno, con las otras molaridades realmente no nos salió nada, ¿no? Salían cosas muy extrañas. De hecho, sí, llegamos a obtener películas, pero no se adherían al vidrio. Entonces, la molaridad que nos funcionó fue esta. Entonces, lo hicimos con 4 temperaturas. Lo probamos con agua deionizada y sin el flujo de agua deionizada y pues el gas de arrastre, pero pues siempre fue el mismo. Entonces, este es más o menos el flujo que establecimos de salida. Y bueno, como ya les he dicho, los 5 minutos del tiempo de depósito y se hizo sobre 2 tipos de vidrio, uno que era despulido de una cara y el otro sobre vidrio normal. Y bueno, aquí está lo que obtuvimos. Entonces, lo primero que hicimos es ir a rayos X para ver si realmente nuestro material se estaba formando. Entonces, como ya saben, en esta técnica, pues bueno, lo comparamos con un estándar y bueno, obtuvimos que efectivamente estos planos de difracción corresponden al óxido de estaño. Y pues vemos, ¿no? Que en la medida que aumentamos la temperatura, pues estos picos se van viendo más definidos, lo que indica que tenemos el material se está formando mejor a partir de los 450 grados. Este es más o menos, tenemos una micrografía en SEM y eso es lo que nos obtuvimos. Un material pues que se ve compacto, que se ve formado y pues bueno, el primer paso que dimos es correcto, ¿no? Si logramos obtener el material y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ver qué tan transparente es. Aquí lo estamos viendo. El sustrato de vidrio está hasta acá. Pues bueno, en 400, pues de plano no se formó mucho, ¿no? Digo, era muy opaco, entonces no había una transparencia que podíamos medir. Aquí en 450 comienza a ver, pero a partir de 500 y 550, pues estamos sobre el 80%. Y bueno, el gap que obtuvimos, pues aquí está cerca del 4 electron volts. Y bueno, aquí está en la tablita donde están los resultados más representativos que obtuvimos. Pues una resistividad pues más o menos aceptable. Tenemos el índice de refracción que está en 1.87, 2.2. El band gap, que digo, le presenté el de 4.05, pero bueno, de todas las que medimos estaban entre 3.87 a 4.15. Y en promedio la transmisión entre 300 y 700 nanómetros fue de 83%. Aquí una de las cosas interesantes es que la rugosidad nos quedó de 49 angstroms. O sea, esto es bastante bueno porque es una rugosidad bastante baja. Y bueno, entonces lo que hicimos a continuación fue empezar a impurificarlas con antimonio. Entonces aquí están las condiciones que utilizamos, las mismas 4 temperaturas, la misma molaridad de la sal y estábamos igual con agua y sin agua durante la síntesis y agregamos
el estaño lo agregamos al agua precisamente de ahí, ¿no? Entonces, el antimonio lo hicimos entre 5, 10 y 20%. Y bueno, aquí están los resultados. También lo hicimos con flúor simultáneamente. Aquí están las condiciones. Igual aquí con flúor hicimos más, metimos más porcentaje, desde el 5, 10, 20, 40 y hasta el 80% para ver qué era lo que sucedía. Mantuvimos constantes la molaridad de la sal de estaño, del acetilacetonato, las temperaturas, igual con y sin la asistencia de agua, y los flujos se mantuvieron de 7.5 litros por minuto. Y luego pasamos a hacer el siguiente resultado con y sin, mezclados el antimonio y el flúor. ¿Okay? Aquí se mantienen las mismas condiciones de temperatura. Bueno, temperatura ya dejamos, omitimos el 400, dejamos con 450, 500 y 550, y todo lo demás se quedó igual. Solo que fuimos variando las concentraciones de antimonio y flúor que se hicieron simultáneamente. En estos anteriores voy a contarles lo que pasó. Aquí en estos obtuvimos una transparencia no tan buena, pero sí una conductividad bastante alta con respecto a lo que habíamos tenido cuando no le impurificábamos con nada. Entonces, sí probamos más de 20%, pero las películas se hacían más opacas y no mejoraban la conductividad. Entonces fue que empezamos a usar el flúor, vemos que iba a suceder con el flúor, y pues vemos que sí, aquí aumentaba la transparencia, pero la conductividad era baja. Entonces, y aunque lo llegamos hasta 80%, sí llegaron a ser muy transparentes, arriba del 90%, pero la conductividad era bastante baja. Entonces fue que esto nos llevó a hacer una mezcla de flúor y antimonio para hacer este depósito, y estas son las condiciones. Descartamos los 400 grados porque vimos que ahí no se formaba bien la película, era más bien en algunos puntos era más polvo que película, y a partir de los 450 ya tenemos una película bien hecha, no con las condiciones que deseamos, pero ya era una película. Y bueno, cambiamos el agua, la dejamos fija, ya no hicimos sin agua, sino porque al hacerlo sin agua, las películas tendían a quedar menos compactas. Entonces el agua le daba, como que les daba el suficiente tiempo para irse acomodando bien el material. Y pues el gas de arrastre siguió siendo aire, y el flujo lo dejamos fijo de 7.5 litros por minuto. El tiempo de depósito siguió siendo el mismo, y el vidrio como sustrato. Entonces, estas fueron las condiciones que empezamos. Hacer antimonio de 5%, 10 y 20%. Con flúor, 5, 10 y 20%. Empezamos a hacer esto, 5 y 5, todas estas mezclas, y pues los resultados que obtuvimos pues, fueron no todos fueron muy promisorios. En esta parte de aquí pues se sigue manteniendo que la transparencia, pero iba bajando la conductividad. Y lo mismo aquí, iba aumentando la conductividad, pero iba bajando la transparencia. Pero al revés, aquí la transparencia iba aumentando y aquí la conductividad iba aumentando, pero a medida que aumentaba la conductividad, disminuía la transparencia, y así en cada caso. Entonces, ya decidimos hacer estas mezclas, solo que aquí hicimos un pequeño cambio. En el gas de arrastre, en lugar de utilizar aire, utilizamos nitrógeno. Entonces, esta parte fue aquí donde empezaron a estar interesantes los resultados, y aquí están cómo lo empezamos a hacer. Empezamos a hacer un barrido todavía más pequeñito, y bueno, aquí solemos condición A, tenemos 7.5 de antimonio, 2.5 de flúor. En la condición B, 2.5 de antimonio y 7.5 de flúor. Y en el C, 5% de antimonio y 5% de flúor. Entonces, los resultados aquí los empezamos a ver. Todos los resultados anteriores, pues en algunos sí salían bien, les digo, la transparencia, en otros no salía tan bien la conductividad. Entonces fue por eso que fuimos modificándolo hasta llegar a estas condiciones, los fuimos cerrando. Entonces, estas son las condiciones que dieron mejores resultados. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a 400 grados,
450 grados, cómo son las condiciones. Aquí pues ya vemos las fases formadas, sobre todo esta, la 110. Estas otras, aquí en condición C, se empiezan a formar estas otras a 450 grados. Aquí en 500 grados, pues ya se nota mucho, mucho la diferencia, ¿no? Con la condición C, que es en esta, la condición, perdón, a 550 grados, pues vemos que igual las películas tienen ya picos más definidos y no tienen otros picos de otras fases. Entonces, aquí, a partir de la condición B y condición C, digamos que son las mejores. Y bueno, aquí les presento las micrografías de esas condiciones. Aquí vemos cómo predomina el antimonio y la formación, cómo tiende a ser. Aquí, en esta condición, es cuando tienen la misma cantidad, 5% y 5% de flúor y 5% de antimonio, y vemos cómo son las formaciones. Y aquí, perdón, estas son las de antimonio y estas son las de flúor, con más flúor, cómo son las formaciones. Entonces, curiosamente, estas, que ya no se ven como tanto una película compacta, sino se ven el cambio de las formas, con tan poquito que variamos las concentraciones de uno con respecto a otro, pues vean cómo se fueron cambiando las formas. Aquí pues, se ve un granulado más o menos, aquí se ven planas, pero cuando empezamos a poner la mitad y mitad, aquí se empiezan a ver de una forma completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la ipsometría, pues vemos que lo obtenido, pues estamos en el orden del 2.5, de 2 hasta 2.3. En el VBIS, aquí es donde empiezan a estar las cosas interesantes también en cuanto a la transparencia, pues vemos la condición B es la que destaca sobre todas, ¿no? Aquí, más que la condición A y la condición C. A 550, pues vemos que las películas con la condición A empiezan a ser menores en cuanto a la transparencia, y siendo la condición C la que se mantiene más estable. Aunque la condición B pues tiene un poquito más de transparencia de 550, pues aquí la condición C se mantiene más o menos, pero con la condición B a 550 grados es un poco más transparente. Pues aquí les muestro más o menos cuál es el resultado de esto. Con la condición A, 450 es muy resistiva todavía y va bajando a medida que subimos la temperatura. Pero vemos que aquí con estas, a 450 con la condición B, ya tenemos una conductividad pues bastante aceptable. Lo mismo para la condición C. Y bueno, comparados nuestros resultados con los obtenidos por con otras técnicas y con otros materiales fuente, pues aquí tenemos, ¿no? Lo que tenemos nosotros y lo obtenido por otros trabajos. La mejor resistividad que tuvimos fue de 2.48 por 10 a la menos 3. En otros trabajos pues tuvieron valores un poco más bajos, pero sí estamos sobre el mismo orden. Aquí tenemos igual un gap un poquito más grande. En otros no vimos aquí el índice de refracción, no lo estamos reportando. La transmitancia, pues aquí estamos del 85, 90. Nosotros llegamos al 96. Y los espesores, pues aquí varían de 400 a 500 nanómetros. Nosotros por los 5 minutos teníamos 170 nanómetros. Y bueno, el tamaño de cristal, aquí está 59.7 nanómetros contra los otros tamaños por otras técnicas que se tenían. Una de las cosas interesantes es que algunos de estos trabajos, aparte después de que hacían el material, lo metían a un horno le daban tratamientos térmicos posteriores. Nosotros así estos resultados los obtenemos terminando el depósito. No hay tratamientos térmicos posteriores. Y bueno, la orientación que reportan son estas. Nosotros, la principal fue la 110. Y bueno, la rugosidad solamente reportan estos dos materiales, estos dos artículos, de 43 y de 50 nanómetros. Nosotros obtuvimos 7.2 nanómetros. Entonces, en general, pues vemos que sí obtuvimos lo que estábamos pensando, que es el EDS, cómo está la estequiometría, y pues vemos que ninguno tenemos la estequiometría
que se esperaba, bueno, la que corresponde al SNO2, sino está un poco fuera de esa estequiometría, lo cual permite que haya no solo transparencia, sino también conductividad. Y bueno, esta es una que tuvimos con puro flúor. Vean cómo es la diferencia, y aquí les muestro una la rugosidad. Y bueno, gracias por su atención. Esto es todo. Entonces, la conclusión, perdón, ya estoy despidiéndome de la conclusión, disculpen. Obtuvimos las películas que estábamos esperando, buenas características, utilizando materiales que no se habían utilizado antes, como es el acetilacetonato. Se obtuvo el óxido de estaño con muy buena calidad, con buena transparencia, con buena conductividad, a, digamos, bajas temperaturas, porque la más alta que ocupamos fue 550, y sin tratamientos térmicos posteriores. Entonces, tenemos la ventaja que con estas condiciones se puede aplicar industrialmente a áreas muy grandes. Se tiene cierto control sobre la tasa de depósito, y bueno, es un material que finalmente sí nos puede servir como sustituto del óxido de estaño que tiene indio. Entonces, pues, esta es la presentación. Espero que les haya sido de utilidad. Sí. Gracias Roberto por tu presentación. Bueno, estamos transmitiendo también por Facebook, entonces a los que escuchan por Facebook, en los comentarios, yo les puse ahí un comentario, pero bueno, en los comentarios pueden hacer sus preguntas, o igual si tienen algún comentario que hacerle al conferencista. Por acá por Teams, bueno, los que quieran hacer alguna pregunta, pues usamos el icono de levantar la mano. Todavía no veo ninguna mano levantada. Bueno, siempre pasa igual, que no se deciden. Oye, Roberto, yo soy matemático, entonces, por supuesto, mis preguntas no van a ir no son demasiado, no pueden ser demasiado específicas. Digamos que soy amante de la química, pero desde lejos. Soy fan nada más. Te quería hacer una pregunta, porque según entiendo, tú estás buscando dos propiedades. Una es la transparencia y otra es la conductividad. Y decía, bueno, cómo iban variando estas propiedades según los, voy a decir, dopantes, no sé si te habían dicho, que estabas usando, cuando era el flúor, el antimonio, etcétera. Y mi pregunta va en el sentido de las aplicaciones, porque tú querías las dos propiedades, pero según la aplicación que pueda tener esta película, ¿pudiera ser más importante la transparencia que la conductividad, o al revés? O sea, habría aplicaciones en las cuales es más importante que sea transparente, pero en otras lo que realmente necesitas es que sea más conductiva. Pues este material, como se utiliza más en pantallas, por ejemplo, que es en lo tiene más aplicaciones, pues lo que se busca son las dos cosas: que cuando tú toques la pantalla, pues sea muy preciso, ¿no? Que sí que no lo toques y hasta después reaccione, o que lo toques y no reaccione, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues es que la brillantez que tienes sea suficiente para que lo estés viendo en muchos entornos, y que no tengas que subir demasiado el brillo y que sacrifiques, por ejemplo, la duración de la pila. Entonces, al menos en esto sí se requieren las dos. En otros, por ejemplo, en de los vidrios, digo, para vidrios arquitectónicos, donde lo que buscas es que entre mucha luz, pero no entre el calor, por así decirlo, en verano, y en invierno que entre toda la luz, pero que no salga el calor. Pues no, a lo mejor ahí podremos sacrificar un poco de transparencia, más Ya. que la conductividad. O sea, que sí pudiera depender de la aplicación. En particular, en lo que tú estabas pensando, necesitabas las dos, que fueran suficientemente buenas, pero pudiera haber algún caso en que se pueda priorizar una de esas. Ok, gracias, Roberto. Armando, ¿tú querías decir algo? Es que me pareció que levantaste la mano. Oscar. Bueno, parece que no. Sí, doctor, es que Ah, yo preguntaba ahí, que cómo calibran sus equipos, o si están calibrados, o si tienen alguna certificación.
Sí, son los difractómetros Siemens que pues, tienen ahí un trabajo. Este trabajo lo estoy haciendo lo he estado haciendo en el CIMBESTAB, los laboratorios de física. Entonces, sí, son en el difractómetro de Siemens, pues a lo mejor no es tan nuevo, pero sí le dan mantenimiento constantemente, entonces sí lo mantienen calibrado. Porque igual que yo, hay otros más que lo estamos ocupando y pues dependemos de esto para que nuestros resultados sean creíbles, ¿no? Confiables. Ajá. Confiables, sí, la palabra es confiables. Gracias. Así es. Sí, ok, sí, gracias. Gracias, Oscar. Nosotros estuvimos trabajando, Roberto, con el doctor Iván en un proyecto, no lo hemos terminado, pero bueno, en algún momento lo estuvimos diseñando, digamos, y empezó un estudiante a trabajar con nosotros, pero ya luego no siguió. Y lo que queríamos era calcular las constantes ópticas y estimar el grosor de películas delgadas transparentes. ¿Tú crees que valga la pena que retomemos ese proyecto? O sea, si es útil que tengamos nosotros un software que permita hacer eso, por ejemplo, a partir de estudios VBIS. Sí, claro, porque digo, lo más factible es cuando uno no tiene ese tipo de cosas, pues, andar buscando quién lo haga, ¿no? Pero luego en el transporte, en ese tipo de cosas se pierden o se contaminan. Entonces, yo creo que sí, porque la aplicación para ese tipo de cosas es bastante interesante, sobre todo del análisis UV-Vis, porque igual a lo mejor no son vidrios, son soluciones. Por ejemplo, estábamos trabajando con un material que digo, me suele salir un poco de tema, que es fotocatalítico. Entonces, la idea es que degrade ciertos materiales orgánicos en el agua. Entonces, utilizamos un UV-Vis precisamente para ir midiendo la transparencia que va generando este material fotocatalítico con el tiempo. Entonces, no podemos hacerlo o sea, tiene que estar ahí porque sacamos la muestra, la medimos y seguimos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy interesante importante que esos sistemas se tengan a la mano. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tendremos en cuenta tu opinión. Gracias. Ok, ¿algún otro participante que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario al doctor Roberto? ¿No? Por ahí veo que está Laura, está Víctor, está Roberto. ¿No tienen nada que preguntar? Si quieren, les doy ideas. No, es que realmente yo siempre comento cuando hacemos este tipo de actividad que cuando las iniciamos, ya esta creo que es la 21ª que hacemos, ya tenemos unos cuantos. El objetivo es buscar también algunos puntos de comunión en que pudiéramos tener alguna colaboración entre los proyectos que se desarrollan por los invitados a nuestros seminarios y los que desarrollamos acá en el ITLA. Bueno, un último chance para levantar la mano y preguntar o comentar. Por acá no veo, por acá estoy yo como director de orquesta. Por Facebook, en Facebook no tengo. Bueno, nada, entonces no vamos a alargarnos más. Una vez más te agradezco muchísimo, Roberto. Tengo en mis manos un reconocimiento firmado por la directora que te voy a hacer llegar, que dice Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, otorga el presente reconocimiento a doctor Roberto Vázquez Arreguín por su participación como ponente de la conferencia de elaboración y caracterización de películas delgadas de óxido de estaño impurificadas con flúor y antimonio a partir de metal orgánicos. Por su participación como ponente de esa conferencia en el seminario de investigación de la División de Estudios de Posgrado de Investigación realizada el 29 de septiembre de 2023, Tlalnepantla de Baja, Estado de México, y firma la maestra en ciencia Silvia Santiago Cruz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguramente vamos a tener otras oportunidades de seguir cooperando. Agradezco mucho a todos los participantes y pues seguimos trabajando. Vale, muchas gracias. Hasta Gracias por la luego. invitación. Hasta luego.